Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Es con gran alegría que vengo aquí hoy para informarles. Su planeta está en una nueva línea de tiempo. Yo diría que una línea superior, una línea donde los eventos se acelerarán, pero proporcionalmente invertidos, será la energía emanada, contrariamente a todo el proceso. Para explicarlo mejor, la reacción de todo el planeta al gran despertar ya no será tan intensa como antes. Cuando saltas de una línea de tiempo, todo se acelera, todo se intensifica. Así que aquí vale la pena explicar un poco, cuáles son las líneas de tiempo. Para ustedes dentro de la tercera dimensión es un concepto extraño y totalmente inconcebible dentro de su mente. Porque solo conoces un tiempo, el tiempo lineal, aquel en el que miras tus relojes y ves los segundos que pasan con cada tiempo. Así que para ti, existe el pasado, para ti está el futuro que es el tiempo que está por venir. Y el pasado es ciertamente algo bastante palpable porque viviste en él. Tienes recuerdos, tienes historias que contar, así que viviste el pasado. Para nosotros este concepto no existe, no hay relojes, no hay horarios, solo hay ciclos de la naturaleza misma. Siempre hemos vivido en el aquí y ahora, en el presente. No solemos recordar lo que pasó, así que decimos que no hay pasado. Si estamos enfocados en el presente no hay pasado. El presente para nosotros es el resultado del pasado, de todo lo que ya hemos construido a partir de nuestro viaje. Pero no hay nada que recordar, lo que ha pasado, no es parte del momento presente. Todo lo que he experimentado de tristeza o gozo, ha añadido a mi alma, y en este presente conozco exactamente cada punto donde lo he vivido. Es como si mirara un gran panel, y conozco cada gran movimiento de mi alma. Pero no hay recuerdo, no hay razón para vivir en un momento pasado. La preocupación es crear el momento presente. Esto sí, el momento en el que estoy viviendo tiene que traerme equilibrio y alegría, y es lo que todos buscamos. Cuando estamos en dimensiones superiores, la quinta dimensión, no nos preocupamos por el mañana, no hay mañana. Mañana será un nuevo aquí y ahora, vivido en ese momento. Así que en el aquí y ahora, construyo el caminar de mi alma, eso es todo. No hay que preocuparse por lo que vendrá, porque nuestra confianza en Dios Padre / Madre es tan intensa, y tan intrínseca a nosotros mismos, que no estamos esperando lo que nos espera. Dentro del universo, dentro de este concepto, hay líneas de tiempo. Para que puedas entender un poco, yo diría que son caminos construidos desde el aquí y ahora, así que todo lo que hagas en este momento, en este instante, repercutirá más tarde como consecuencia de lo que has hecho ahora. A esto ustedes llaman el futuro, nosotros lo llamamos líneas de tiempo, así que cada decisión, cada movimiento, cada acción, cada pensamiento, genera una línea de tiempo. Por eso se dice que el futuro no existe, el futuro se crea en el aquí y ahora, así que todo lo que hagas en este momento, tendrá una consecuencia allí en el futuro para ti, para nosotros, en una nueva línea de tiempo. ¿Se pueden cambiar estas líneas de tiempo? Dependerá de la vibración de ti. Entonces, si vibras bajo hoy, por alguna razón, no importa, estás creando una línea de tiempo correspondiente a esa vibración tuya, donde probablemente esa lección que te está haciendo bajar la vibración, volverá más y más fuerte para que te deshagas de ella. Así que estás creando una línea de tiempo correspondiente a lo que estás emanando ahora, en el siguiente aquí y ahora, en el momento siguiente, te das cuenta, terminas esa lección y comienzas a vibrar de manera diferente. Cambias las líneas de tiempo. Ya no el que tendría lecciones aún por aprender, porque ya has aprendido. Luego se copia, no, nada se borra, se recrea con todo lo que había reverberado de tus acciones y pensamientos, pero en otra vibración, porque has aprendido una lección más. Así que no puedes permanecer en una línea de tiempo de baja vibración, tienes que cambiar la línea de tiempo. Y así sucede. A medida que evolucionan, a medida que elevan sus vibraciones,
cambian automáticamente las líneas de tiempo. Y cada línea de esto se acelera un poco más, hace que tu caminar sea más acelerado, porque cuanta más luz, más energía, más te acercas a la quinta dimensión, entonces todo se acelera porque la vibración es mayor. Así que es en este punto que decimos que su planeta ha cambiado su línea de tiempo, porque han vibrado otro mundo, han elevado la vibración del planeta. Luego cambia de la línea de tiempo a una línea más acelerada, a una línea más tranquila, porque si hay más luz, hay más equilibrio, hay más paz. Así es como vemos la vida, como la llamas. No hay futuro para nosotros, hay líneas de tiempo en las que podemos movernos a través de ellas y hacer muchas pruebas, muchas transformaciones. Y no está de más recordar, estás en una línea de tiempo acelerada, si tu vibración disminuye, automáticamente vuelves a las líneas de tiempo correspondientes a esa vibración. Así que es como si acumularas muchas líneas de tiempo y estuvieras rebotando entre ellas todo el tiempo, dependiendo de tu vibración. Así es como sucede, cambiando automáticamente, como ustedes lo llaman, el futuro. Así que hoy, su planeta ha subido en frecuencia y ha ido a una nueva línea de tiempo. Si la frecuencia del planeta cae, vuelve a una frecuencia donde estaba, correspondiente a la vibración que emana y todo se ralentiza. Espero que lo estés entendiendo. Por eso decimos que todo depende de tu vibración. Date cuenta de eso. Si emanan alto, si emanan luz, si vibran alto, mueven el planeta a una nueva línea de tiempo más acelerada. Si bajas la vibración, si vuelves a vibrar lo que vibrabas antes, te caes de la línea de tiempo, vuelves a esas más lentas. Así que este es el gran objetivo de aquellos que no quieren que nada suceda, es bajar siempre su vibración, para que regresen a líneas de tiempo muy lentas y todo el proceso tarde demasiado en suceder. Y con eso, piensan que están ganando algo de estrategia. Muchos pueden preguntarme, ¿pero no es el planeta soberano sobre nuestra energía? Yo diría que no, porque ustedes tienen libre albedrío y están determinando lo que está sucediendo en su planeta. Así que la ascensión de Gaia hasta este momento depende totalmente de vuestra acción, de vuestra vibración. Así que digo esto, que en cada línea de tiempo, hay una fecha límite, es la misma en todas. Así que hay líneas de tiempo en las que esta fecha todavía está muy lejos para ti porque retrocedes en velocidad, luego se vuelve más lejos, por eso decimos que no hay tiempo. Adelantas la fecha, pero para nosotros esa fecha no cambia, es única. Simplemente haces que los eventos se ralenticen, pero habrá un punto, donde todo sucederá. Ahora, si aceleras el proceso, esa fecha se acerca cada vez más porque estás acelerado. Es como dos pistas de carreras, todos tienen el mismo tamaño, la fecha, la llegada final es la misma. Pero los pasillos son diferentes, uno puede llegar más rápido que el otro, y así es como suceden las cosas. Su tiempo lineal no es el tiempo visto por nosotros. Así que sabemos exactamente en cada línea de tiempo, donde tiene que ocurrir la fecha. No está cerrado en una fecha en su mundo, está cerrado en una fecha del aquí y ahora, de la línea de tiempo, no la fecha de su calendario. Por eso siempre decimos, no te aferres a las fechas, no podemos dar fechas, porque depende de tu vibración caminar a lo largo de la línea de tiempo. Si caminas despacio, la fecha en tu calendario se vuelve más lejana. Si caminas más rápido, la fecha en tu calendario camina más rápido y llega más rápido. Pero en nuestra opinión, es la misma fecha, no tenemos el tiempo lineal que tienes en el planeta, así que espero que estén entendiendo el concepto de líneas de tiempo. Siempre piensa en una pista que tenga un final. Si aceleras, llegas más rápido, si te retrasas, tienes que llegar. Es todo, pero para nosotros, ese punto de llegada es uno, independientemente de la velocidad que pongas. Y a medida que acelera el proceso, se ha movido a una línea de tiempo más rápida, todo se acelera también. Depende de ustedes mantener esta vibración, mantener esta confianza, este amor en lo que está por venir. Y cuanto más alta es la línea de tiempo, todo sucede más suavemente, porque hay más luz.
Así que entiende por qué siempre decimos que todo depende de tu vibración. Sigues cambiando el planeta desde la línea de tiempo de acuerdo con la vibración de todo el planeta. Puedo asegurarles que esta pandemia les ha traído de vuelta muchas líneas de tiempo, pero todo fue un gran aprendizaje. Tengan la seguridad que aprovechemos todo este proceso para hacer muchos cambios en el planeta que haríamos más adelante y ya están listos. Entonces, ¿hubo un retraso? Sucedió, pero no tanto como esperaban, porque aprovechamos todo este tiempo para trabajar a cada uno de vosotros y para trabajar en el planeta mismo. Entonces, nada de lo planeado por ellos se ha logrado, por el contrario, vas más y más lejos. Todos los intentos que existieron durante el día de ayer, todos fueron eliminados, no lograron nada. Puede ser que uno u otro entrara en su vibración, pero no hizo ninguna diferencia para el planeta. Somos muy atentos y tú también. Así que continúa en este paseo. Espero que hayan entendido que depende solo de ustedes el evento, el gran día. Así que mantén tus vibraciones altas. Sigue vibrando fuerte, sin miedo, sin ningún tipo de miedo. Confíen en lo que vendrá, porque seguro, en un futuro no muy lejano, estaremos escuchando a cada uno de ustedes, diciendo lo siguiente: valió la pena todo lo que pasamos, porque hoy, somos una raza equilibrada y evolucionada. La luz ha ganado. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.